Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy la doctora Abril Gamboa y el día de hoy voy a compartir contigo una tercera sesión de nuestro curso de comunicación intercultural de nuestra modalidad a distancia. En esta sesión, además de abordar algunos tópicos referentes a la primera unidad, también voy a darte algunas sugerencias para que realices o lleves a cabo la primera actividad. Si nos hemos fijado a partir de las lecturas o de la revisión de las sesiones que te he compartido en línea, este tema de comunicación e interculturalidad tiene una propuesta que por supuesto atrae diferentes propuestas de distintas disciplinas. Este cuadro está basado justamente en el libro del Manual de Comunicación Intercultural que escribió Marta Rizo junto con Vivian Romeu y Cynthia Peck. En este caso, el cuadro lo que representa son algunos conceptos básicos en situaciones de comunicación interculturalidad. Si tú te fijas, hay tres elementos claves que están dentro del sujeto A y el sujeto B que son importantes de considerar. Se habla de hábitos, de clivajes y de identidad. Esos tres elementos van a nutrir nuestras competencias interculturales y nuestra disposición a interactuar o no con otras personas. También nuestras autoras toman en cuenta que el hecho de que las personas hablemos desde nuestro propio hábitus, clivaje, identidad, nos coloca en una frontera interna y por lo tanto en una frontera o frente cultural, siguiendo ahí a Jorge González, que nos va a permitir, según nuestras competencias, llegar a una negociación o bien que se detone algún tipo de conflicto. Todo esto, dicen Marta Rizo y Vivian Romeu particularmente, va a estructurar cierta representación del mundo. Vamos a ver parte por parte algunos de estos elementos. En primer lugar está el concepto de clivaje que forma parte de nosotros como elemento fundamental que tiene que ver con la comunicación intercultural. El clivaje parte de negociaciones y conflictos desde la interculturalidad. En ese sentido, se trata de una cuestión objetiva o concreta que va a implicar ciertas acciones como el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y en ese sentido hablamos de clivaje. Entonces, el clivaje es algo que palpamos, es objetivo, es concreto, como el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y que va a formar parte de nuestra capacidad de negociación o conflicto. En este caso, las autoras dicen que toman el concepto de clivaje del trabajo de Briones y Cifredi de 1989. Estos autores consideran a la clase social, a la raza, la etnia, la religión, el sexo, la edad, como unos factores estructurales y estructurantes de nuestra identidad como construcción social que se van a ir articulando a partir de cómo nos agregamos o nos desagregamos culturalmente. Entonces, en ese sentido, hablamos de elementos concretos que van a formar parte de nuestra cultura y que nos van a disponer o a predisponer para poder interactuar. El otro concepto que tratan nuestras autoras tiene que ver con el llamado habitus. Este es un concepto que proviene de la sociología de la cultura con Pierre Bourdieu y básicamente Pierre Bourdieu lo plantea como un esquema triple, es decir, el hábitus al mismo tiempo es un esquema de percepción, un esquema de valoración y un esquema de acción que actúan todo el tiempo en conjunto. Es decir, qué percibimos, cómo valoramos eso que percibimos y cómo actuamos en consecuencia. En conjunto, el hábitus, según estos esquemas, va a engendrar nuestra disposición a actuar, a interactuar. Hay otros elementos que son importantes dentro del concepto de hábitus como los capitales, capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico. En ese caso hablamos de cuestiones palpables también, materiales. El capital económico, por ejemplo, se refiere al tipo de posesiones que tenemos, cuánto gastamos en algo, cuánto ingresamos
qué tipo de lugares visitamos, por ejemplo, de acuerdo a nuestro poder adquisitivo, pero también a nuestro poder de gasto. El capital cultural se refiere, por otro lado, al tipo de gusto que tenemos, por ejemplo, por cuestiones como las artes. Pero también en otro ámbito se puede referir al tipo de educación que podemos verificar. ¿Qué títulos tengo? ¿Tengo experiencia en algún tipo de seminario, diplomado? Acudo al cine, voy al teatro. El capital cultural tiene que ver con esto, por eso hablamos de cuestiones palpables y tangibles. El capital social se refiere a la red de relaciones personales que establecemos obviamente con los demás, con las demás personas, ¿no? Es decir, con quienes establezco algún tipo de vínculo. Y el capital simbólico se refiere a al reconocimiento que le damos a alguien. Por ejemplo, podemos saber que hay escritoras como Rosario Castellanos, que tiene un capital simbólico como tal, como escritora, y habrá otros personajes de otras áreas que también tienen un capital simbólico. En pocas palabras, el capital simbólico es el reconocimiento social que le damos a alguien más. En ese sentido, el hábitus y los capitales pueden ser heredados, podemos ir adquiriendo y por lo tanto dinamizando nuestro hábitus y también nuestros capitales y podemos irlos legitimando. El otro concepto del que nos hablan nuestras autoras es el de frentes culturales, siguiendo a Jorge González. Y aquí en estos mapas, sobre todo en el que está en color verde, podemos desglosar mejor lo que es un frente cultural. El frente cultural, dice Jorge González, se caracteriza por ser una construcción de sentidos, es decir, de significados que al mismo tiempo es una construcción social. Esto va a depender de la dinámica textual, es decir, de nuestro sistema. ¿Cómo es que el sistema nos define la manera de actuar e incluso de pensar? En ese sentido hablamos de una dinámica dialéctica. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera constante estamos actuando e interactuando. Y para actuar e interactuar nos basamos en símbolos y signos compartidos, es decir, nuestros códigos que manejamos para entendernos, para negociar, para identificar conflictos o para tratar de superarlos, por supuesto, a través de la negociación. En ese sentido, nuestros signos van a incluir algunas cosas, pero también van a excluir otras, sobre todo cuando se trata de personas que provienen de otro lugar. En ese sentido, hablamos de un frente cultural como un doble frente, porque al mismo tiempo que somos nosotros, tenemos que identificar si contamos con la capacidad para reconocer a los demás, cómo integrarnos. Nosotros podemos ser quienes estemos llegando a una nueva cultura. En este caso, el doble frente, dice Jorge González, pues es tanto una arena de lucha en donde vamos a identificar posiblemente desigualdades, donde nos colocamos con nuestros recursos objetivos y dentro de un espacio social. Pero al mismo tiempo el Frente Cultural es una zona fronteriza en donde yo voy a marcar un sentido de pertenencia, a dónde pertenezco, donde somos nosotros, pero también al marcar un sentido de pertenencia, entonces entenderé que hay una línea divisoria. Allá están los otros. Nuestras autoras también nos hablan en ese primer cuadro que te mostré de las representaciones del mundo. Este concepto nació primero, el de como representación colectiva, lo propone el sociólogo Emile Durkheim y muchos años después, en la década de los 50-60, es retomado por el francés Sergei Moscovici, ya no como representación colectiva, pero sí como representación social. ¿Qué quiere decir la representación social? Que es una forma en la que conocemos a partir de nuestro sentido común, pero al mismo tiempo son contenidos que vamos a organizar y que van a determinar nuestra manera de actuar y funcionar en la sociedad. Las representaciones sociales de alguna manera son formas de sustituir al símbolo y al signo porque son reproducciones mentales de otra cosa. Seguramente tú puedes tener una representación
que compartes con otras personas, por ejemplo, sobre ciertos personajes de la política pública, sobre cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, sobre emociones, sentimientos. Otro elemento clave es que las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico, es decir, nuestro sentido común siempre nos va a orientar a la manera de cómo comunicarnos, cómo dominamos o conocemos el entorno, cómo comprendemos las cosas. En ese sentido, las representaciones sociales nos van a ayudar a organizar nuestros contenidos, nos van a ayudar a fundamentar nuestra lógica y también a llevar a cabo operaciones mentales. Para la primera actividad, uno recordarás que esta debe entregarse el domingo 1 de septiembre y lo que se trata es de llevar a cabo una infografía. Para esta primera actividad yo te sugiero lo siguiente siguiendo las indicaciones de la diseñadora de este curso. Primero realiza las lecturas La concepción simbólica de la cultura de Gilberto Jiménez y la de Interculturalidad, una aproximación antropológica de Günther Dietz. Estas dos lecturas las encuentras en los recursos de la primera actividad. También yo te voy a pedir, porque es algo que propone, la diseñadora del curso, que hagas una búsqueda del concepto de cultura. Yo te sugiero que busques en la página redalic.org un artículo más que trate del tema de interculturalidad e interacción comunicativa y obviamente mismo que deberás leer. Cuando tengas completas tus 3 lecturas, yo te sugiero que hagas una tabla como esta para organizar tus ideas de acuerdo a lo que se nos pide en esta actividad. En esta tabla, que no es para que entregues, sino para que organices tus ideas, viene una columna que se llama concepto de cultura y ahí yo te estoy organizando, sugiriendo 3 aspectos clave que pueden ayudarte en la elaboración de la infografía. El origen del concepto cultura acorde a 3 disciplinas porque es lo que nos pide la actividad, desde la antropología, desde la sociología y asociada al fenómeno de interacción comunicativa. El otro elemento es el énfasis evolutivo del concepto y para eso te propongo que respondas esta pregunta acorde a tus lecturas. ¿Cómo fue cambiando el concepto de cultura acorde a las lecturas que has realizado? Desde la antropología, la sociología y asociada al fenómeno de interacción comunicativa. Finalmente, también te pido que respondas una pregunta: ¿cómo se vincula el concepto de cultura a nuestra disciplina, la comunicación? En las 3 lecturas que están sugeridas, en las 2 lecturas que están sugeridas en nuestro curso, vienen elementos clave. También en el manual de comunicación intercultural que te compartí la liga en días pasados y si no, pues lo vuelvo a compartir en otro de los avisos generales. Algo importante es que al final de esta tabla se encuentra una última columna para que recuerdes citar conforme al formato APA. Te sugiero revisar con mucho detalle la lista de cotejo y finalmente pues que hagas tu infografía. Básicamente esta primera actividad incluye estos 3 tópicos: cultura desde la interacción, por eso te sugiero ese artículo que te señalaba, cultura desde la antropología, cultura desde la sociología y algo muy importante, integrar al final las referencias de investigación en formato APA. Ahí tienes las indicaciones, también están dentro de Virtual Horizon y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, soy la doctora Abril Gamboa y espero que estos videos de presentación te estén siendo de utilidad.